1 de marzo de 2011. Santiago de Chile. Un automóvil negro se detiene frente al servicio médico legal. No hay alfombra roja, no hay cámaras de espectáculo. Hay periodistas, micrófonos tensos y una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. Dentro del edificio, un hombre entrega su brazo para que le extraigan sangre. No es un criminal común, no es un desconocido. Es Don Francisco, el rostro más poderoso de la televisión latinoamericana. El hombre que durante décadas enseñó a América Latina a reír, donar y obedecer frente a la pantalla. Pero ese día no se trataba de caridad, se trataba de ADN. Mientras la aguja perfora la piel, afuera se filtra una historia que llevaba más de 40 años enterrada. Una mujer, un embarazo en los años 60, un hijo que creció sin apellido, y una pregunta que podía destruir un imperio construido con sonrisas, aplausos y silencio comprado. Porque si esa sangre decía la verdad, no solo caía un mito, caía un sistema entero. Durante años, Don Francisco fue presentado como el padre simbólico de millones de familias, el inmigrante ejemplar, el filántropo intocable, el hombre bueno. Pero lejos de las luces, se acumulaban rumores que nunca llegaron a cámara. Modelos jóvenes que hablaban en voz baja, habitaciones de hotel con número y fecha, acuerdos extrajudiciales firmados a puerta cerrada, y siempre el mismo patrón: poder, miedo y dinero. En los pasillos de la industria se decía que nada ocurría sin su autorización, que una carrera podía empezar o terminar con una llamada, que había premios que no se ganaban en el escenario, sino en privado. Nadie lo probaba, nadie lo denunciaba, porque enfrentarlo significaba desaparecer. Hasta que apareció un nombre que no estaba en los guiones, un hijo que no pedía dinero, pedía identidad. Y entonces el caso dejó de ser un rumor sexual para convertirse en una amenaza histórica. Porque ya no se trataba de conducta, se trataba de sangre, de herencia, de una verdad biológica que no podía ser maquillada por la televisión. En este video vas a conocer las fechas exactas, las llamadas registradas, los intentos de soborno, los archivos que desaparecieron y el resultado oficial que dejó más dudas que respuestas. Vas a ver cómo el poder intenta negociar incluso con la ciencia. Y cómo, a veces, la verdad no desaparece, solo se archiva. Pero para entender cómo un gigante llegó a temerle a una jeringa, primero hay que volver atrás, al origen del personaje, a la construcción del ídolo, al momento exacto en que el poder dejó de ser fama y se convirtió en impunidad. Todo mito necesita un origen. Y el de Don Francisco no empieza en un estudio de televisión, ni en un aplauso, ni en una ovación. Empieza en una carencia, en una incomodidad que nadie veía, pero que él sintió toda la vida como una espina clavada bajo la piel. Mario Kreutzberger nació en Talca, Chile, en 1940, hijo de inmigrantes judíos de origen alemán, en un país que podía ser generoso en la superficie y cruel en los bordes. En la infancia no era el hombre que dominaría pantallas. Era un niño tímido, con miedo a ser señalado, con la sensación de que su apellido, su acento, su cuerpo, su presencia, podían convertirse en un motivo para que los demás lo empujaran hacia el margen. Y en los márgenes, en esa edad en la que uno aprende a sobrevivir, se forma la primera regla de su vida. Si el mundo te puede humillar, entonces tú construyes un mundo donde nadie tenga permiso de humillarte. Guarda esto en tu mente, porque va a regresar varias veces a lo largo de esta historia. Mario no era Don Francisco. Don Francisco fue una máscara inventada para corregir la vulnerabilidad de Mario. Una máscara ruidosa, dominante, segura, diseñada para llenar el espacio, para no pedir permiso, para controlar la habitación antes de que la habitación lo controle a él. En los años 60, cuando la televisión todavía estaba aprendiendo a ser el nuevo altar de la familia latinoamericana, Mario encontró el lugar perfecto para esa transformación. No solo quería conducir un programa, quería ser indispensable.
Quería ser la autoridad emocional de un continente. Sábado Gigante nació como espectáculo, pero creció como reino. Y en un reino, el reino puede tener grietas. Por eso su éxito no fue solo trabajo y carisma, fue obsesión. Un instinto que lo llevó a medir cada gesto, cada frase, cada cámara, cada aplauso, como si la realidad se pudiera editar. Con el tiempo llegaron los trofeos, los récords, el reconocimiento internacional, la idea de que era el anfitrión eterno, el rostro que no envejecía, el hombre que podía hablarle a una abuela en Santiago y a una madre en Miami con el mismo tono de autoridad cariñosa. Y entonces llegó el escudo definitivo. La bondad pública, Teletón, solidaridad, lágrimas televisadas, un relato tan poderoso que convertía cualquier crítica en sacrilegio. Atacar a Don Francisco no era cuestionar a un conductor, era cuestionar una causa. Pero aquí está el detalle que cambia la lectura de todo. Hay personas que no usan la verdad para vivir, usan la verdad como utilería. Y según investigaciones periodísticas posteriores, una de las columnas morales que más lo blindaron fue también una de las más delicadas. Durante décadas, Don Francisco repitió una historia que lo colocaba en el lado correcto de la historia humana. Una historia sobre su padre, Erich Kreutzberger, y un campo nazi llamado Majdanek. Una herida perfecta para generar empatía, respeto, silencio. Porque cuando alguien se presenta como heredero de un sufrimiento así, la gente baja la voz. La gente se inclina. La gente perdona. Sin embargo, años después, la periodista Laura Landaeta sostuvo en su biografía no autorizada que esa historia no cuadraba con los documentos y las fechas, que el padre habría llegado a Chile antes de que Majdanek funcionara como campo de exterminio. No es un detalle pequeño, es una señal. Porque si un hombre es capaz de moldear incluso el dolor histórico más sagrado para reforzar su imagen, entonces entiendes que no estamos ante una simple exageración de celebridad. Estamos ante una lógica completa, la lógica de quien cree que la realidad es algo que se administra. Y esa lógica se vuelve todavía más clara cuando miras su obsesión por la familia perfecta. Don Francisco mostraba estabilidad, matrimonio, continuidad, herencia limpia, una narrativa de orden. Pero detrás de esa narrativa existía otra ansiedad, más profunda y más peligrosa. La ansiedad por el linaje, por la sangre, por la posibilidad de que un hijo fuera de lugar, fuera de control, fuera del guión, pudiera romper el espejo. Porque un escándalo sexual se negocia con dinero. Un rumor se ahoga con poder. Pero un hijo, si existe, si insiste, si aparece con fechas, con nombres, con memoria, no se borra con una sonrisa. Ahí es donde el origen deja de ser biografía y se convierte en advertencia. Mario construyó a Don Francisco como quien construye una fortaleza. Primero levanta la máscara, luego levanta la moral pública, luego levanta el mito familiar. Y cuando todo eso está listo, lo que aparece detrás ya no es solo un hombre, es un sistema donde el que manda cree que puede controlar la verdad, porque lleva décadas controlando la percepción. Y ahora sí, con esa base en la mesa, hay que entrar al territorio donde los mitos no sonríen. Porque una vez que el poder se acostumbra a no rendir cuentas, empieza a pedir cosas. Y lo que empezó como televisión, terminó convertido en un ecosistema de silencios, favores y miedo. Ahí es donde aparece el secreto. Ahí es donde empieza el cuarto con número, la cultura que nadie veía y el precio que algunas mujeres pagaron por estar cerca del rey. Hay lugares que parecen inofensivos hasta que entiendes lo que significan. Un set de televisión, por ejemplo, con luces calientes, aplausos grabados y música festiva, puede ser el escenario más amable del continente, pero también puede ser una frontera, una línea invisible donde, si la cruzas, ya no mandan los productores ni el writing. Manda el dueño del mundo que se construyó ahí dentro. Y en el ecosistema de Sábado Gigante, durante décadas, ese dueño tuvo un nombre y una costumbre:
que todo funcionaba mientras nadie hiciera preguntas. Porque lo que se veía en pantalla era solo la fachada. Las modelos alineadas como decoración, los concursos diseñados para provocar risas fáciles, los cuerpos convertidos en parte del show, como si la humillación fuera un ingrediente más del entretenimiento. Y esto es importante, porque cuando una cultura se normaliza frente a millones, deja de parecer violencia. Se vuelve chiste, se vuelve rutina, se vuelve costumbre. El problema es lo que ocurre cuando esa costumbre baja del escenario y entra a los pasillos, a los camerinos, a los hoteles, a los lugares donde no hay micrófonos abiertos. En el expediente que sostiene esta historia, aparece una idea recurrente, un rumor pesado que no se cuenta como anécdota sino como patrón. Según denuncias y relatos recogidos en investigaciones periodísticas, el poder no solo se ejercía con contratos o con fama, se ejercía con intercambio, con favores, con silencios, con premios que dejaban de ser premios para convertirse en monedas. Ahí nace la frase que suena grotesca, pero por eso mismo se queda pegada en la memoria: sexo por refrigeradores, sexo por televisores, sexo por cosas que en la televisión se regalaban como si fueran alegría, y que en la sombra podían convertirse en la llave de una puerta cerrada. No es la imagen romántica del abuso, es su versión industrial, fría, práctica, sistémica. Y entonces llegamos al punto que la gente recuerda con un número, como si fuera una clave: 1994. Una modelo mexicana, Ana Isabel Gómez, presenta una denuncia contra Mario Kreuzberger por acoso sexual y por un intento de agresión sexual. Eso, en ese momento, era dinamita. No por lo que significaba para una víctima, sino por lo que significaba para un imperio en expansión, para una figura que ya era símbolo, para un personaje que vendía familia, moral, caridad, control. La escena, según el relato que ha circulado en torno al caso, no ocurre en un estudio. Ocurre en un hotel, un Sheraton. Y lo que queda en la memoria colectiva como una cicatriz es un detalle imposible de ignorar: la habitación 2011. Guarda ese número. No por morbo, sino porque revela el mecanismo. Una puerta que se cierra, una excusa de trabajo, la promesa implícita de una oportunidad. Y de pronto, el cuerpo de una mujer convertido en campo de batalla contra alguien que no solo es un hombre, es una institución respaldada por abogados, por reputación, por miedo. Don Francisco negó los hechos, los llamó extorsión, los llamó mentira. Y el sistema, como suele hacer con los hombres que generan dinero, se movió rápido para que el daño no se viera. No hubo un final en los tribunales que dejara un veredicto claro. Hubo otra cosa, que a veces pesa más que una sentencia, un acuerdo. Un cierre fuera de la vista, una salida que no necesita demostrar inocencia, solo necesita apagar el incendio. Y donde hay acuerdo, suele haber una condición silenciosa: no hablar, no repetirlo, no nombrarlo, no volver a tocarlo. Ahí es donde la historia se vuelve más inquietante, porque el caso no se queda como episodio aislado, sino como señal de que el poder ya tenía un manual: negar en público, resistir con abogados, y si hace falta, pagar para que el ruido muera. Y mientras el público seguía encendiendo la televisión cada fin de semana, el backstage seguía funcionando con la lógica de siempre, la de un reino donde la cercanía al trono podía significar trabajo, o castigo, o desaparición. Donde las mujeres jóvenes aprendían a leer miradas, a medir riesgos, a callarse para sobrevivir. Donde el espectáculo parecía una fiesta, pero en realidad era una estructura. Y en una estructura así, la vergüenza siempre le cae al más débil. Por eso esta parte se llama el secreto. No porque sea un dato escondido, sino porque es el tipo de verdad que puede circular durante años sin convertirse en justicia. Una verdad que se menciona en voz baja, que se filtra, que se rumorea, que se comenta, pero nunca se enfrenta de verdad porque enfrenta algo más grande, enfrenta un mito. Y un mito, cuando es rentable,
no se rompe con lágrimas. Se rompe con pruebas, con papeles, con fechas, con nombres, con sangre. Y justo cuando el poder parecía haber aprendido a comprar el silencio, aparece una amenaza distinta, una que no se calla con un contrato ni se borra con una negociación, porque una denuncia puede enterrarse, un rumor puede desgastarse, pero un hijo que busca un apellido puede arrastrar la verdad hacia la luz, aunque nadie quiera verla. Hay secretos que se pueden comprar, que se pueden encerrar en un contrato y esconder en un cajón con llave, pero hay otros que respiran, que crecen, que caminan por la calle con tu misma nariz, tu misma sonrisa, tus mismos gestos. Y esos secretos, tarde o temprano, regresan para cobrar la deuda. Por eso esta parte no empieza en un estudio de televisión, empieza en una casa cualquiera, con una mujer enferma y una frase que parte una vida en dos. En 2010, Rosa Mundaca ya no tenía tiempo para seguir mintiendo. Había cargado un silencio durante más de 4 décadas, y cuando el cuerpo empieza a fallar, a veces lo último que se rompe no es el corazón, es la máscara. Según el expediente reconstruido en el dossier, Rosa le confesó a su hijo Patricio Abraham Flores Mundaca, algo que nunca debió existir en la historia oficial de Don Francisco, que el hombre que lo crió no era su padre biológico, que su padre, el verdadero, era Mario Kreutzberger. Y en un país donde el poder se reconoce por la forma en que la gente baja la voz cuando lo nombra, el resultado era predecible. Rosa crió a su hijo como pudo, con miedo, con vergüenza, con la clase de silencio que no se elige, se acepta porque no hay otra salida. Pero los años hacen algo que el dinero no puede frenar. Los años convierten una sospecha en necesidad. Patricio creció, miró su rostro en el espejo, miró los rostros en la televisión, y esa pregunta empezó a perseguirlo como una sombra. No es solo la curiosidad, es la identidad, es el derecho a saber quién eres cuando el mundo te ha contado una historia incompleta. Y cuando Rosa finalmente habló, Patricio no buscó un micrófono, buscó un juez. Octubre de 2010. Según el dossier, Patricio presentó una demanda de filiación en el tercer juzgado de familia de Santiago. No era un simple trámite, era una granada contra un símbolo nacional. Porque si el padre era quien la madre decía, el relato moral construido durante décadas se agrietaba en un punto mortal. Y entonces, aparece el mecanismo que ya vimos antes. Cuando el poder se siente amenazado, no responde con calma, responde con blindaje. Abogados, estrategias, negación absoluta, un discurso corto y frío donde el poderoso se presenta como víctima de una maniobra. Pero esta vez el enemigo no era una mujer sola fuera del foco. Esta vez era el sistema judicial chileno y una orden concreta que no se podía apagar con una sonrisa en televisión. El expediente describe a una jueza, Gloria Negroni, que exige lo básico, que el procedimiento sea oficial, controlado, verificable. Que el examen no ocurra donde el poder pueda acomodar el escenario, sino donde el Estado guarda la cadena de custodia. Y por eso la historia se mueve, inevitablemente, hacia el lugar donde el mito nunca quiso entrar, el servicio médico legal. Aquí es donde la tragedia se vuelve más humana. Porque Patricio no estaba peleando contra un presentador, estaba peleando contra una maquinaria, contra el prestigio, contra el miedo de otros, contra el peso de un apellido que para el público significaba caridad y domingo familiar, y para él significaba ausencia y un hueco en el origen. Hay gente que cree que estas demandas nacen del dinero, pero lo que el dossier deja claro es otra cosa, nacen del hambre de verdad. ¿Y la verdad? Cuando toca a un hombre construido como estatua, se convierte en peligro. Por eso, cuando el caso avanza y la sangre deja de ser metáfora para convertirse en prueba, el poder entra en pánico, porque un rumor puede negociarse, una denuncia puede apagarse. Pero un examen de ADN es otra cosa, es biología, es ciencia.
Es un resultado que, si sale mal, no se corrige con un guión. Y ahí, justo ahí, cuando ya no se trata de reputación sino de sangre, comienza la parte más oscura del expediente. La parte donde alguien decide que no basta con ganar en tribunales. Hay que ganar en el laboratorio. Cuando el poder entiende que ya no puede controlar el relato, intenta controlar el procedimiento. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando la historia deja de ser moral y se vuelve técnica. Porque una cosa es negar un rumor. Otra muy distinta es enfrentarse a un tubo de ensayo. La sangre no escucha a abogados, no entiende de prestigio, no respeta trayectorias, simplemente dice lo que es. Para finales de 2010, el caso de filiación ya no era una amenaza abstracta. Era un expediente activo, un juez, un plazo, una orden clara. Patricio Flores no pedía dinero, no pedía reconocimiento público, pedía una prueba científica, un examen de ADN. Y para alguien que había construido su poder sobre la idea de control absoluto, eso era intolerable, no por el resultado en sí, sino por el riesgo de perder el mando del proceso. Primero vinieron las maniobras suaves, propuestas razonables. Según el expediente, el entorno legal de don Francisco sugirió que la muestra se tomara fuera de Chile, en Miami, alegando agenda, seguridad, logística. Después, cuando eso fue rechazado, se planteó una alternativa aún más conveniente: realizar el examen en una clínica privada, con peritos escogidos, lejos del escrutinio público. Todo envuelto en un lenguaje técnico, elegante, correcto. Pero el fondo era el mismo: controlar el escenario. Porque quien controla el escenario controla el resultado. La jueza Gloria Negroni no aceptó, exigió lo básico: que el procedimiento se realizara en el Servicio Médico Legal de Santiago, el único lugar donde la cadena de custodia podía garantizarse sin interferencias, donde cada paso quedara registrado, donde el proceso no dependiera de favores ni de influencias. Fue en ese momento cuando la historia cruzó un punto sin retorno, porque ya no había margen para negociar. Había una fecha: 1 de marzo de 2011. Ese día, don Francisco tuvo que hacer algo que nunca había hecho frente al Estado chileno: someterse, entrar al SML, entregar su sangre, sin público, sin espectáculo, sin guión. Y aunque el gesto fue presentado como un acto de transparencia, el expediente revela que detrás de esa fachada se activó otro plan. Uno más silencioso, más peligroso. Porque cuando no puedes evitar la prueba, intentas contaminarla. La noche anterior, el 28 de febrero de 2011, un técnico del Servicio Médico Legal, Cristian Chacana, recibió una llamada inesperada. Del otro lado de la línea estaba Luis Velázquez Almonacid, bioquímico ligado a laboratorios privados. La propuesta fue directa: dinero a cambio de ayudar con el proceso. Alterar muestras, manipular resultados, hacer desaparecer un problema antes de que se convirtiera en sentencia biológica. Aquí es donde la historia se quiebra, porque Chacana no aceptó. Hizo lo que casi nadie hace cuando el poder toca la puerta. Avisó, informó al director del SML, el doctor Patricio Bustos. Y Bustos entendió de inmediato la gravedad. No solo estaba en juego un caso de filiación, estaba en juego la credibilidad de una institución completa. La respuesta fue inmediata. Se dio aviso al Ministerio Público, se aisló el procedimiento, se reforzó la cadena de custodia, se impidió cualquier acceso externo. La Policía de Investigaciones entró en escena, y los nombres empezaron a aparecer en los registros telefónicos, llamadas, contactos, conexiones, entre Velázquez y David Farkas Gendelman, un empresario cercano al círculo familiar de los Kreutzberger. La sospecha ya no era rumor, era trazabilidad. Mientras tanto, la muestra fue tomada. La sangre ingresó al sistema. El análisis avanzó bajo supervisión estricta, y el poder, por primera vez en décadas, tuvo que esperar sin poder intervenir,
sin poder negociar, sin poder comprar el tiempo. El resultado llegó el 16 de marzo de 2011. Negativo. El examen excluía la paternidad. Don Francisco respiró. Declaró públicamente que había sido víctima de una maniobra, que la ciencia había hablado, que el asunto estaba cerrado. Pero el expediente no termina ahí, porque la pregunta nunca fue solo el resultado. La pregunta siempre fue otra. Si estaba tan seguro de no ser el padre, ¿por qué intentar manipular el proceso? La investigación por intento de soborno siguió su curso durante meses. Declaraciones, cruce de llamadas, interrogatorios. Incluso el hijo de don Francisco fue citado a declarar, pero al final, el sistema hizo lo que mejor sabe hacer cuando el acusado es demasiado grande. Cerró el caso. No perseverar. Falta de pruebas suficientes. Archivo. Nadie condenado, nadie responsable, nadie culpable. Y así, el ADN dijo una cosa, pero el comportamiento dijo otra. Porque la ciencia puede absolver, pero el miedo no se fabrica sin motivo. Y cuando alguien intenta comprar la biología, no es para buscar la verdad, es para evitarla. Aquí termina la parte técnica, y comienza algo aún más inquietante. Lo que ocurre cuando el Estado decide no seguir mirando, cuando los archivos se pierden, cuando el silencio vuelve a imponerse. Porque la impunidad no siempre grita. A veces, simplemente, se firma. Cuando un intento de soborno fracasa, el poder no se retira, se reacomoda, aprende, ajusta el volumen. Porque el error no fue intentar comprar el ADN, el error fue hacerlo de forma visible. Y a partir de ese momento, la estrategia ya no fue intervenir, sino cansar, alargar, desgastar, esperar a que el ruido se apague solo. Eso es lo que ocurre en esta parte de la historia, cuando el caso deja de ser escándalo y se convierte en trámite. Cuando la indignación pública se enfría y el sistema empieza a funcionar como siempre funciona para los intocables. Después del resultado negativo del examen de ADN y del archivo de la causa por intento de soborno, el mensaje fue claro. No hubo condenados, no hubo responsables, no hubo consecuencias reales. El expediente quedó marcado con una frase que en el lenguaje judicial suena neutra, casi técnica, pero que en la práctica significa derrota para quien no tiene poder. No perseverar. 2 palabras suficientes para cerrar una puerta sin explicar nada más, para decirle a un hijo que la verdad ya no importa, para recordarle a todos quién manda cuando el conflicto amenaza con llegar demasiado alto. Patricio Flores quedó atrapado en ese limbo que el sistema reserva para los casos incómodos. No era reconocido como hijo. No podía probar lo contrario. No había dinero, ni apellido, ni reparación simbólica. Solo un proceso judicial que terminó sin resolver la pregunta central. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más cruel. Porque el daño no es solo legal, es identitario. Es crecer sabiendo que tocaste la verdad con los dedos y alguien te los apartó con guantes blancos. Mientras tanto, del otro lado, la maquinaria mediática siguió intacta. Don Francisco regresó a la televisión como si nada hubiera pasado. Programas especiales, entrevistas cuidadas, un discurso repetido hasta el cansancio. Siempre colaboré con la justicia. Se demostró la verdad. Todo fue una maniobra. La narrativa se cerró como se cierran las historias que el poder decide dar por terminadas, sin grietas visibles, sin espacio para la duda. Pero el silencio también deja rastros. Porque cuando una figura pública atraviesa un episodio así, lo que no se dice pesa tanto como lo que se repite. A partir de ese momento, algo cambia en el entorno. Las preguntas desaparecen de los medios tradicionales. Los periodistas que insistían dejan de hacerlo. Las invitaciones se vuelven selectivas. Y los relatos críticos empiezan a circular solo en los márgenes, en libros, en investigaciones independientes, en conversaciones que no llegan al horario estelar. Aquí entra una pieza clave.
La periodista Laura Landaeta publica años después investigaciones que vuelven a poner el foco en los puntos que nunca se aclararon. No discute solo el ADN, discute el comportamiento, discute las llamadas, discute los intentos de mover el procedimiento y sobre todo, discute el patrón. Porque cuando miras el caso aislado, parece una excepción. Pero cuando lo miras como parte de una trayectoria de poder, empieza a aparecer otra cosa, un método. El método no necesita ganar siempre. Solo necesita que perder no tenga consecuencias. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El intento de manipulación no terminó en cárcel. El intento de soborno no terminó en condena. El uso de intermediarios no terminó en sanción. Todo quedó diluido en tecnicismos, en falta de pruebas suficientes, en decisiones administrativas, en el desgaste natural del tiempo. Para Patricio, la historia no terminó con un fallo judicial. Terminó con una certeza amarga. La certeza de que hay verdades que no se prueban porque no conviene probarlas. De que la biología puede decir una cosa y el comportamiento otra, y que el sistema elige cuál escuchar. De que no basta con tener razón cuando enfrente hay una estructura diseñada para proteger símbolos, no personas. Y mientras tanto, el público siguió viendo al mismo hombre cada domingo. El presentador carismático, el rostro de la solidaridad, el padre televisivo, la figura que hablaba de valores familiares mientras su propia historia familiar quedaba fragmentada fuera de cámara. Esa es la esencia de la impunidad moderna. No necesita negar los hechos, solo necesita seguir funcionando como si nunca hubieran ocurrido. Esta parte no tiene un clímax ruidoso. Tiene algo peor. Tiene normalidad. Tiene continuidad. Tiene aplausos que no se interrumpen. Y eso, para quien busca verdad, es devastador. Porque significa que el sistema no colapsó. Se confirmó. Pero aún no hemos terminado. Porque cuando el poder logra cerrar el frente judicial, suele cometer un error. Cree que el tiempo borra todo. Cree que la memoria colectiva es corta. Cree que basta con seguir adelante. Y no entiende que hay historias que no buscan sentencia, buscan comprensión. Historias que regresan no desde los tribunales, sino desde la conciencia pública. Y es ahí donde esta historia entra en su última fase. No la legal, no la científica, la simbólica, la que deja una pregunta flotando aunque todos finjan no escucharla. ¿Qué tipo de hombre necesita comprar silencio incluso cuando dice no tener nada que ocultar? La respuesta no está en un fallo judicial, está en todo lo que vino después. Y eso es lo que viene ahora. El problema con los imperios mediáticos no es cómo nacen, es cómo se defienden cuando alguien intenta mirar debajo de la alfombra. Porque durante décadas, Don Francisco no fue solo un conductor de televisión, fue una frontera invisible. Un hombre al que no se le preguntaba demasiado. Un apellido que no se tocaba sin consecuencias. Un símbolo tan grande que cuestionarlo parecía un acto de traición cultural. En los pasillos de la televisión latinoamericana circulaba una regla no escrita. Con Don Francisco no te metes. No porque fuera violento en público, no porque gritara o amenazara frente a cámaras, sino porque su poder era más fino, más silencioso, más efectivo. Era el poder de decidir quién entraba y quién no. Quién tenía pantalla y quién desaparecía sin explicación. Quién era difícil y quién simplemente dejaba de recibir llamadas. Durante años, modelos jóvenes, muchas de ellas extranjeras, llegaron a Miami creyendo que habían sido tocadas por la suerte. Un casting para un programa que se veía en todo el continente. Un backstage lleno de cámaras, luces, productores, asistentes. Un ambiente que parecía profesional, controlado, seguro. Pero fuera del escenario, el código cambiaba. No hay denuncias judiciales formales que hayan llegado a sentencia, y ese detalle es clave, porque el silencio no siempre significa ausencia de hechos. Muchas veces significa miedo, contratos, dinero, y la certeza de que denunciar al hombre más poderoso del entretenimiento en español era firmar tu propia salida del sistema.
Algunas de esas mujeres hablaron años después, no con gritos, no con escándalos, sino con frases medidas, casi temblorosas, comentarios incómodos, invitaciones insistentes, límites que no se respetaban. Nada que en su momento pareciera suficiente para un titular, pero todo demasiado parecido cuando se repite una y otra vez en distintas voces que nunca se conocieron entre sí. Ese es el patrón que incomoda, no una historia aislada, sino la acumulación. Y entonces aparece el otro tema, el que don Francisco jamás permitió que se discutiera en público. El de la sangre, el de la paternidad, el de la posibilidad de un hijo fuera del matrimonio que nunca fue reconocido. Aquí no hay cámaras escondidas ni confesiones grabadas. Hay algo más frío, más clínico, más revelador. Pruebas de ADN, o mejor dicho, intentos de controlarlas. Según investigaciones periodísticas que circularon en medios alternativos y libros incómodos, existió la compra de pruebas genéticas privadas para cerrar una historia antes de que pudiera crecer. No para aclarar la verdad, sino para enterrarla. Porque para un hombre que construyó su imagen sobre la familia, la moral y la figura del patriarca intocable, un hijo negado no era un problema personal, era una amenaza estructural. Piensa en eso. Un hombre que habló durante décadas de valores, de solidaridad, de unidad familiar, enfrentado a la posibilidad de que su propia historia no encajara en el relato que vendió. En ese punto, el dinero deja de ser lujo y se convierte en herramienta. Contratos de confidencialidad, acuerdos privados, silencios comprados que no dejan huella legal, pero sí una marca ética imposible de borrar. Nadie pudo probar nada en tribunales. Nadie se atrevió a llegar tan lejos. Y eso también dice algo. Porque el poder real no siempre necesita ganar juicios. Le basta con que nadie se anime a iniciarlos. Le basta con el desgaste previo, con la advertencia implícita, con la certeza de que el sistema no está diseñado para proteger al que acusa, sino al que manda. Cuando don Francisco anunció su retiro, muchos lo presentaron como un final digno. Un hombre que se iba por la puerta grande, aplausos, homenajes, lágrimas televisadas. Pero hay historias que no se retiran con un programa especial. Hay preguntas que no se jubilan. Y hay silencios que pesan más cuando ya no hay micrófonos encendidos. Porque al final, el verdadero juicio no siempre ocurre en una corte. Ocurre en la memoria colectiva, en las historias que sobreviven al personaje, en las grietas que quedan cuando el mito ya no puede sostenerse solo con nostalgia. Y antes de llegar al último acto de esta historia, hay que entender qué pasó cuando el gigante dejó de controlar el escenario y tuvo que enfrentar lo único que nunca pudo manejar del todo: el tiempo. Hay finales que no llegan con una sentencia ni con un escándalo. Llegan con el paso del tiempo, con la repetición obstinada de un rostro en la memoria colectiva y con una pregunta que nunca se responde del todo. En el caso de don Francisco, el cierre no es judicial ni televisivo, es moral. Y eso lo hace más incómodo, porque no ofrece alivio. No hay absolución ni condena, solo una herida que sigue ahí, aunque el show haya terminado. Hoy, cuando su figura aparece en homenajes, documentales y recuerdos nostálgicos, la imagen sigue siendo la misma para millones de personas. El conductor eterno, el hombre del domingo, el padre simbólico que acompañó cenas familiares durante décadas. Pero esa imagen convive con otra, más frágil, más silenciosa, más difícil de sostener. La de un sistema que protegió demasiado bien a uno de los suyos. La de instituciones que miraron hacia otro lado. La de expedientes cerrados sin respuestas completas. Nada de lo que se contó aquí busca reemplazar un veredicto. No lo necesita. Porque el peso de esta historia no está en demostrar algo que los tribunales no pudieron o no quisieron probar. Está en observar el comportamiento. En unir los puntos. En entender que cuando el poder se siente amenazado, actúa de manera predecible. Niega. Retrasa. Compra tiempo. Compra silencio. Y cuando el ruido baja, continúa. Patricio Flores no obtuvo el apellido. No obtuvo una verdad definitiva.
Tampoco obtuvo justicia. Lo que obtuvo fue algo más duro de cargar. La certeza de que la verdad no siempre es suficiente cuando enfrente hay un mito demasiado rentable. Un mito que no se sostiene solo en el talento, sino en una red de intereses, miedos y lealtades que funcionan como blindaje. Para él, el final no fue un fallo. Fue un vacío. Para las mujeres que pasaron por los sets, los camerinos y los pasillos del imperio televisivo, el final tampoco fue claro. No hubo juicios ejemplares ni disculpas públicas. Hubo silencios prolongados, carreras truncadas, historias contadas a medias muchos años después. Porque el costo de hablar siempre fue más alto que el de callar. Y eso también es una forma de violencia, aunque no deje marcas visibles. El tiempo, sin embargo, hace algo que ni el dinero ni el prestigio pueden controlar del todo. Reordena las preguntas. Lo que antes se aceptaba como rumor, hoy se revisa como patrón. Lo que antes se descartaba como exageración, hoy se escucha con otra atención. No porque la verdad haya cambiado, sino porque la sociedad empieza a mirar desde otro lugar. Y en ese nuevo contexto, figuras como Don Francisco ya no se evalúan solo por lo que hicieron en pantalla, sino por lo que el sistema permitió fuera de ella. Quizás esa sea la lección más incómoda de esta historia. Que el problema no es un hombre aislado, sino el ecosistema que lo rodeó. El aplauso constante. La falta de límites. La idea de que ciertos nombres estaban por encima de la duda. Porque cuando un sistema funciona así durante demasiado tiempo, deja de ser excepción y se convierte en norma. No hay un cierre perfecto para historias como esta. No lo hubo para quienes buscaron respuestas y no las obtuvieron. No lo hubo para quienes cargaron el silencio como precio de supervivencia. Y no lo habrá para el público que creció creyendo en una imagen que hoy se ve, al menos, incompleta. El show terminó. Los focos se apagaron. El mito sigue ahí, pero ya no está solo. Lo acompaña una pregunta que no desaparece con homenajes ni con el paso de los años. Una pregunta que no busca destruir recuerdos, sino entender su costo. Porque al final, el verdadero legado no es el aplauso, ni la fama, ni la permanencia en pantalla. Es lo que queda cuando todo eso se apaga. Y en el silencio que sigue, cada quien tendrá que decidir qué historia quiere creer y cuál ya no puede ignorar.